Imagine, por un instante, un salón oscuro en el corazón del Palatino. El mármol frío transpira humedad, y las antorchas apenas iluminan los rostros tensos de los presentes. No hay música, no hay banquete, no hay celebración. Solo el sonido quebrado de respiraciones contenidas y la risa ligera, casi infantil, de un hombre que parecía disfrutar más de la vergüenza ajena que del placer mismo. Calígula, Cayo César Germánico, se reclina sobre un lecho revestido de púrpura, observando con deleite cómo un senador poderoso unas horas antes en la arena política se marchita ahora frente a todos, mientras su esposa es obligada a despojarse de sus ropas. La corte no aplaude ni protesta. Contempla como esclavos disfrazados de senadores todos impotentes mientras el emperador ordena que la mujer sea llevada a su alcoba como si se tratase de un vino que él, y solo él, debía probar antes de que cualquier otro mortal osara tocarlo. Y Calígula sonríe, y esa sonrisa es un filo, mezcla de inocencia y sadismo, de niño malcriado y verdugo despiadado. En ese gesto se condensa todo su régimen, el sexo convertido en arma de humillación política. Filón de Alejandría lo describió como un ser endemoniado en forma de hombre, y basta esta escena para comprenderlo. Roma entera entendía, entre susurros y miedo, que el lecho de César era más temible que su tribunal, que el contacto de su mano podía destruir más rápido que un decreto del Senado. Ahora bien, deténgase un momento y piense, ¿qué clase de sistema político permite que un hombre convierta la intimidad en un campo de batalla? ¿Qué heridas, qué resentimientos incubados desde la infancia lo empujaron a transformar el deseo en un látigo invisible? Hoy vamos a diseccionar esa historia juntos, con rigor, con crudeza, con la mirada fija en lo que Roma quiso olvidar. Y antes de sumergirnos más hondo, le invito a hacer algo. Suscríbase para no perderse las próximas partes de esta narración, porque lo que viene será aún más perturbador. Y comente, aquí abajo, lo que usted piensa. ¿Merece Calígula el perdón? ¿O cree que su alma, si existe algún lugar para ella, está condenada a vagar eternamente en las profundidades más oscuras del infierno? Para comprender al monstruo que hoy recordamos, hay que volver al niño. Y qué ironía. Calígula, el hombre que luego aterrorizaría a Roma con su cama, comenzó su vida siendo la adorable mascota de un ejército. Su padre, Germánico, era el general más amado de su tiempo, heredero natural al poder, y en las campañas militares llevaba consigo a su pequeño hijo. El niño corría entre las tiendas vestido con una diminuta armadura y unas sandalias de juguete. Los soldados lo bautizaron con un apodo cariñoso, Calígula, Botitas. Sí, ese mismo mote infantil que parecía tan tierno se convertiría en el nombre maldito que siglos después retumbaría como sinónimo de locura y crueldad. Pero la niñez de Calígula no fue tan inocente como las historias de campamento hacían parecer. Su padre murió en circunstancias sospechosas, envenenado quizá por órdenes de Tiberio, el emperador que veía en Germánico una amenaza. La madre, Agripina la Mayor, desafió a Tiberio abiertamente. El resultado fue desterrada, humillada y finalmente empujada a la muerte. Y el joven Calígula, arrancado de sus hermanos, quedó como pieza vulnerable en un tablero de ajedrez que él ni siquiera entendía. Fue enviado a Capri, donde el anciano Tiberio se había retirado con su cohorte de vicios. Y allí, en ese palacio que era más un burdel de lujo que una villa imperial, el niño aprendió una lección que jamás olvidaría. El poder no se mide por la espada ni por el oro, ni siquiera por el Senado. El poder verdadero, el que doblaba la voluntad de los hombres, se ejercía a través del miedo. Tiberio, viejo y cansado, jugaba con la vida de los suyos como un gato juega con ratones moribundos. Calígula observaba cómo los favoritos eran elevados un día y destruidos al siguiente. Observaba cómo la carne se convertía en entretenimiento y la humillación en espectáculo. Y lo más perturbador, aprendió a callar. El propio Suetonio relata que Calígula, siendo adolescente,
Escondía sus pensamientos como quien guarda un puñal bajo la túnica. Fingía obediencia, mostraba devoción, sonreía, y por dentro cultivaba un odio frío, paciente, venenoso. Esa máscara fue su salvación. Sobrevivió al Capri de Tiberio, donde tantos otros fueron devorados. Pero también fue el inicio de la deformación. El niño, convertido en botitas, estaba aprendiendo que el sexo podía ser un arma, que la intimidad podía reducir a los hombres más poderosos a títeres sin voluntad. Allí nació el germen de su reinado de terror. Allí, en esa isla donde Roma se corrompía bajo la mirada de un emperador que ya no creía ni en los dioses ni en los hombres. El día en que Calígula se convirtió en emperador, Roma respiró como un esclavo liberado de las cadenas. Tiberio había dejado tras de sí un imperio envenenado por la sospecha y la represión, y el pueblo vio en el joven Cayo César Germánico, sí, aún le llamaban así con solemnidad, la esperanza de un nuevo amanecer. No era un desconocido, llevaba la sangre de Germánico, el héroe militar que aún era llorado en las calles. Era nieto de Marco Antonio por parte de madre, sobrino nieto de Augusto, el fundador del imperio. Una línea dorada que parecía hecha a medida para restaurar la gloria y la alegría de Roma. Y al principio, todo funcionó como un encantamiento. Los senadores lo elogiaban como un prodigio, los soldados lo veneraban, el pueblo lo adoraba. En apenas unas semanas, se convirtió en el emperador más amado de la historia temprana de Roma. Hubo amnistías, se levantaron censuras, los desterrados regresaron, se prometieron espectáculos colosales. Roma creía haber encontrado no solo a un gobernante, sino a un salvador. Se le llamaba Pater Patriae, padre de la patria, y hasta el Senado lo rodeaba con adulaciones que rozaban lo servil. Pero esa luna de miel con el poder duró lo que dura un verano en el Mediterráneo, breve, intenso y engañoso, porque a los pocos meses algo cambió. Las fuentes hablan de una enfermedad repentina, quizá una encefalitis, quizá un envenenamiento, o tal vez una psicosis latente que simplemente estalló. Lo cierto es que el joven emperador, tras sobrevivir a ese episodio, emergió transformado. Como si la fiebre le hubiese quemado no el cuerpo, sino el alma. El hombre que había sido visto como una promesa empezó a comportarse como un tirano caprichoso. Y aquí, permítame un matiz. No se trataba solo de crueldad política. No era la brutalidad militar de un César conquistador o la desconfianza calculadora de un Tiberio. Lo de Calígula era otra cosa, más íntima, más perversa. El poder dejó de expresarse en decretos y batallas, y se instaló en los dormitorios, en los banquetes, en las camas de las esposas ajenas. Es aquí donde el sexo comenzó a transformarse en su arma más afilada, porque entendió, y no se equivocaba, que la humillación carnal destroza a un hombre mucho más que la espada. Un senador ejecutado puede convertirse en mártir. Un senador obligado a compartir a su esposa con el emperador se convierte en nada. Roma, que lo había recibido con vítores, empezaba a darse cuenta de que había engendrado un monstruo vestido de príncipe. Y, lo peor de todo, era un monstruo joven, con energía, con imaginación y con una crueldad fresca, todavía en expansión. Piense en un banquete romano, no ese cuadro idealizado con copas de vino y risas suaves, sino la realidad, un salón cargado de humo, perfumes densos que apenas disimulaban el hedor del sudor y de la carne en descomposición de los platos, el rumor de copas chocando, risas nerviosas, esclavos desnudos sirviendo fruta, y al centro de todo, Calígula, sentado como un dios depravado entre cojines púrpura. Hasta aquí nada extraño para Roma, que nunca tuvo miedo a los excesos. Pero lo que convirtió estos banquetes en armas políticas fue la costumbre que él instauró: examinar a las esposas de los senadores presentes, como si fueran piezas de ganado en un mercado. Señalaba a una con la mirada, sonreía y ordenaba que la llevaran a sus aposentos, mientras el marido quedaba petrificado, obligado a beber y disimular. Imagínese la escena.
El hombre que unas horas antes discutía en el Senado sobre impuestos o conquistas, reducido de pronto a espectador impotente de su propia ruina. Suetonio, siempre implacable, nos cuenta que Calígula no solo poseía a esas mujeres en privado, sino que a veces regresaba después al banquete para narrar con lujo de detalles cómo había sido la experiencia, como si describiera un combate en el circo. Lo hacía con la misma serenidad con que uno comenta el sabor de un buen vino. Era un espectáculo de humillación calculada, donde el placer personal importaba menos que la destrucción de la dignidad ajena. Y aquí conviene subrayarlo. Calígula no era un libertino cualquiera. Roma estaba acostumbrada a la lujuria de sus élites. Lo suyo era más profundo, más perverso. Había convertido la intimidad en un escenario político. El mensaje era claro: vuestras mujeres, vuestras casas, vuestros cuerpos, todo me pertenece, y si no podéis defender lo más íntimo, ¿cómo osaréis desafiar mi poder? Así, la cama del emperador se volvió un arma de Estado, una sala de torturas psicológicas donde cada hombre poderoso era despojado de su virilidad, no con una espada, sino con una sonrisa. ¿Qué quedaba de un senador después de eso? Nada más que un espectro, un esclavo con toga. Y Roma entera lo sabía. Si en los banquetes Calígula despojaba a los senadores de toda dignidad, en el círculo íntimo de su familia dio un paso aún más provocador. Porque, ¿qué puede quedar por transgredir cuando ya has humillado a los hombres más poderosos de Roma? Pues bien, Suetonio nos relata con ese tono entre morboso y horrorizado que Calígula compartía el hecho con sus propias hermanas. Drusila Julia Livilla y Agripina la Menor, sí, la futura madre de Nerón, fueron convertidas en piezas de un juego en el que el emperador, más que buscar placer, buscaba proclamarse dueño absoluto de todo lo que Roma consideraba sagrado. Y entre todas, Drusila ocupaba un lugar especial. Calígula la trataba como si fuera su esposa legítima, hasta el punto de que, cuando murió, la proclamó diosa, diva Drusila, y exigió que se le rindieran honores divinos. Imagine la reacción del pueblo. Un emperador que desafiaba no solo las normas humanas, sino los dioses mismos. Porque si Roma podía tolerar los excesos privados, lo que no podía digerir era que su líder hiciera del incesto un espectáculo público, casi un manifiesto político. No era simple lujuria, era una declaración de guerra a la moralidad romana, esa misma moralidad que, aunque hipócrita, servía de cimiento a la sociedad. Y aquí es donde la ironía alcanza su punto más ácido. El emperador, que debía ser guardián de las costumbres, princeps morum, se convirtió en el demoledor de todas ellas. Convirtió a su familia en escenario de su poder, y con cada gesto lanzaba un mensaje: ni siquiera los dioses tienen límites para mí. Porque, recordemos, Calígula no solo amaba el exceso, lo necesitaba como combustible. La transgresión era su manera de respirar. Y Roma, que había esperado un salvador, miraba con creciente horror cómo su emperador jugaba a ser un dios que devoraba incluso a los suyos. Roma había visto emperadores libertinos, sí. Había tolerado orgías privadas, matrimonios dudosos y amantes oficiales. Pero lo que Calígula hizo desbordó incluso la tolerancia de una ciudad acostumbrada a los excesos, porque él no se conformó con los banquetes ni con los dormitorios. Llevó su perversión a los templos, esos espacios que para los romanos eran la frontera entre lo humano y lo divino. Suetonio y Dion Casio nos cuentan que Calígula, con un descaro propio de quien ya se creía un dios viviente, instaló su lecho en los templos más sagrados, en particular en el de Castor y Pollux, dos divinidades protectoras del Estado. Allí, en plena casa de los dioses, se entregaba a relaciones sexuales públicas con amantes, cortesanas y, según las malas lenguas, incluso con figuras de la aristocracia que eran obligadas a complacerlo. Imagine la escena: columnas altísimas, mármol reluciente, incienso en el aire, sacerdotes horrorizados en los rincones, y al centro el emperador usando el altar como escenario de su desafío. Era un acto de blasfemia y de poder absoluto, porque con cada encuentro, Calígula estaba diciendo:
ni los dioses son intocables. Yo, Cayo César, soy más alto que Júpiter. Y no era un gesto aislado. Recordemos su obsesión con Drusila. Al proclamarla diosa después de muerta, exigió sacrificios en su honor, como si la propia Roma tuviera que rendirse a la divinidad de su cama. Lo mismo hizo consigo mismo. Ordenó que se erigieran estatuas suyas en templos por todo el imperio, e incluso en Jerusalén pretendió instalar su propia imagen en el templo, lo que casi provoca una rebelión. El sexo y la blasfemia se entrelazaban, creando un lenguaje de poder nunca antes visto. Porque ya no se trataba solo de humillar a hombres y mujeres en privado, sino de subvertir el orden cósmico, de declarar que el emperador no era un hijo de los dioses, sino el dios mismo que poseía cuerpos y almas. ¿Puede usted imaginar el terror psicológico que esto generaba? Los romanos, que crecieron en la devoción ritual, veían cómo sus templos eran convertidos en burdeles imperiales, cómo sus creencias eran reducidas a un chiste obsceno. Y mientras tanto, Calígula reía. Esa risa suya, mezcla de inocencia infantil y crueldad, resonaba en las columnas del templo, como si hasta los dioses estuvieran obligados a escucharlo. Cuando un emperador decide que los dioses son sus rivales, los matrimonios dejan de ser pactos y se convierten en escenografías grotescas. Y Calígula lo entendió bien. No buscaba esposas por amor ni por conveniencia política. Buscaba escenarios para exhibir su poder, nuevas víctimas con las que ridiculizar a Roma entera. Suetonio nos dice que se casó y divorció en cuestión de días, como quien cambia de túnica después del baño. Uno de los episodios más infames fue con Livia Orestila. Calígula la vio en su propio banquete de bodas, justo cuando acababa de casarse con otro hombre. ¿Qué hizo? Interrumpió la ceremonia y la tomó para sí, alegando que no estaba bien que una mujer tan hermosa fuera posesión de un simple mortal. Imaginé el silencio helado, el estupor de los invitados, el marido reducido a un muñeco patético frente al emperador que lo despojaba en público. A los pocos días, aburrido, la repudió, dejándola deshonrada para siempre. En otra ocasión, se casó con Lolia Paulina, célebre por su belleza y por el fasto de su dote. Duró poco. También fue arrojada como un juguete roto cuando dejó de entretenerlo. Y quizás el caso más humillante fue el de Milonia Cesonia, su última esposa, a quien eligió no por su juventud ni su hermosura, sino precisamente por lo contrario. Era mayor ya madre de varios hijos, y según él poseía una lujuria insaciable que lo divertía. La mostró públicamente embarazada, como si fuera un trofeo obsceno. Con ella, al menos, permaneció hasta su muerte, aunque no por devoción, sino porque Cesonia era la única que aceptaba su demencia sin temblar, como si hubiera aprendido a surfear sobre la locura. Cada uno de estos matrimonios fue un mensaje. No hay institución, ni la del lecho, ni la de la familia, ni la del Senado, que esté a salvo de la arbitrariedad imperial. En manos de Calígula, el matrimonio dejó de ser vínculo y se convirtió en una broma cruel, una manera de demostrar que lo sagrado podía romperse en un gesto caprichoso. ¿Qué podía esperar Roma de un hombre que convertía el altar, el banquete y el lecho en escenarios de humillación? Hubo un momento en que Calígula, quizá cansado de humillar senadores y profanar templos, decidió humillar al mismísimo mar. Sí, al mar. Suetonio nos cuenta que el emperador mandó construir un puente flotante en la bahía de Baiae, uniendo con naves atadas entre sí dos puntos distantes, para así caminar sobre las aguas como si fuera un nuevo Neptuno, un dios de carne y exceso. Pero no se conformó con atravesarlo vestido con una armadura de Alejandro Magno. No, aquello debía ser un carnaval obsceno. Sobre ese puente improvisado, Calígula organizó desfiles, banquetes, orgías multitudinarias en las que senadores, cortesanas y soldados participaban bajo el sol abrasador, rodeados por el olor a salitre, vino derramado y sudor. Imagine la escena, el mar inquieto golpeando los cascos de los barcos que sostenían la plataforma, mientras encima cuerpos enredados se mezclaban con risas forzadas y gritos histéricos. No era simple extravagancia.
Era un espectáculo de dominación. Si puedo someter al mar, ¿qué hombre podrá resistirse a mí? Y como todo en Calígula, el sexo era el telón de fondo. Allí, sobre las aguas, las uniones eran obligadas, los matrimonios rotos en público, los límites borrados por la voluntad de un solo hombre. El eco de los gemidos se confundía con el de las olas, y los dioses marinos, testigos mudos, parecían burlados. Dion Casio, con evidente disgusto, señala que aquel puente no fue más que un capricho costoso, pero en realidad fue mucho más. Una declaración metafísica. Calígula se presentaba como alguien capaz de retorcer incluso las leyes de la naturaleza. El mar debía obedecerlo, los cuerpos debían obedecerlo, el mundo entero debía rendirse. Roma observaba, dividida entre el asombro, el miedo y la vergüenza. Porque detrás del espectáculo había un recordatorio brutal. Ningún espacio, ni la tierra, ni el mar, ni el lecho, escapaba al dominio de un hombre que ya no reconocía límite alguno. Si el puente sobre el mar fue un espectáculo grotesco, lo que vino después rozó la parodia, pero una parodia teñida de terror. Porque Calígula no se conformó con caminar sobre las aguas, decidió declararle la guerra al océano. Sí, literalmente. En una campaña contra Germania y Britania que nunca se concretó, reunió a sus legiones frente al mar, armados y disciplinados, esperando órdenes de batalla. Los soldados, endurecidos por años de servicio, aguardaban un enfrentamiento real, quizá un desembarco. Y entonces llegó el decreto absurdo: «Atacad al océano». Las legiones, perplejas, recibieron la orden de lanzar sus jabalinas contra las olas, como si Neptuno mismo fuera el enemigo. Y el estrépito de armas golpeando el agua, el rugido de las olas tragándose los proyectiles, y al fondo, el emperador sonriendo con la satisfacción de quien cree haber vencido a un dios. El episodio culminó con un gesto aún más humillante. Ordenó a los soldados recoger conchas marinas como botín de guerra. «Estas son las riquezas del océano conquistado», proclamó, exhibiendo aquellos trofeos ridículos como si fueran oro arrebatado a un enemigo vencido. Algunos cronistas, como Suetonio, narran la escena con sorna, pero conviene recordar, no era comedia para los presentes. Los soldados sabían que reírse podía costarles la vida, y los generales entendieron que Roma ya no tenía un comandante, sino un bufón armado con el poder absoluto. Sin embargo, tras esa aparente ridiculez se escondía la misma lógica que lo guiaba en sus banquetes y en sus lechos: el poder como humillación. No era suficiente someter a los hombres, había que obligarlos a participar en el absurdo, a ser cómplices de la locura. Y ese, caballeros, es el mayor triunfo de un tirano: lograr que la obediencia deje de ser racional y se convierta en un acto de degradación compartida. Roma no había conquistado el mar había conquistado a Roma, testigo de su propia degradación. Como suele suceder con los tiranos, ningún exceso permanece impune para siempre. Calígula había enseñado a Roma que la humillación era parte de la política, que los cuerpos podían comprarse y las almas quebrarse, que los templos y el mar estaban a su disposición. Pero incluso un emperador que se cree Dios no puede sostener la locura sin provocar resistencia. Los senadores, humillados, desterrados o arruinados, comenzaron a murmurar. Los guardias, obligados a participar en sus orgías públicas y en las extravagancias del puente flotante, empezaron a mirar con recelo a su comandante. Los favoritos de Capri, que antes gozaban de privilegios infinitos, vieron cómo la paranoia del emperador los convertía en víctimas de sus propios caprichos. Y así, entre sombras y susurros, surgieron los primeros complots. Algunos historiadores hablan de un pequeño grupo de senadores y pretorianos que comenzaron a planear su caída, no por ideología, sino por supervivencia. Cada paso de Calígula hacia la blasfemia y la humillación aumentaba la tensión. Cada nueva esposa arrebatada, cada banquete obsceno, cada orden de atacar al océano, sumaba leña al fuego de la conspiración. Roma ya no vivía con miedo pasivo, respiraba con anticipación,
esperando el momento en que el propio dios de la locura sería derribado. La ironía es cruel. Calígula, el hombre que convirtió el sexo y el miedo en sus armas más poderosas, estaba a punto de sucumbir ante la más antigua de las amenazas, la traición. Suetonio nos dice que la noche anterior a su asesinato, los pasillos del palacio estaban llenos de murmullos y pasos cautelosos. Nadie dormía, y el propio Calígula, quizá confiado por su divinidad autoimpuesta, ignoraba que la muerte ya lo acechaba con la paciencia de siglos. Porque en Roma, el poder absoluto siempre es un riesgo absoluto. Cuanto más alto se vuela, más dura será la caída. Era el 24 de enero del año 41 después de Cristo, y la sombra de la traición ya se cernía sobre Calígula. El palacio, que tantas veces había sido escenario de sus juegos perversos, estaba silencioso, expectante, como si el propio mármol contuviera la respiración. Los conspiradores, un grupo de pretorianos y senadores, se movían con precisión letal, cada paso calculado para vengar la humillación de años, para devolverle al emperador el miedo que él había sembrado en otros. Calígula, confiado como siempre, recorrió los pasillos sin percibir el peligro. Según Suetonio, incluso bromeó con la idea de que era invencible, un dios caminando entre hombres. Pero la divinidad, como sabemos, no protege del acero ni del odio acumulado. Cuando apareció en el corredor, fue atacado sin advertencia. Las dagas perforaron su carne con la precisión de la justicia tardía. Cada golpe era un eco de los gritos que él mismo había provocado en los banquetes, cada herida un recordatorio de la humillación que había infligido. Murió allí, entre la sangre y los mármoles que habían sido testigos de su locura, mientras los conspiradores, con la misma mirada fría que él había enseñado a sostener, ponían fin a su reinado de terror. Roma reaccionó con una mezcla de alivio y horror. Alivio porque la tiranía terminaba. Horror porque ningún hombre podría borrar las cicatrices que Calígula había dejado en los cuerpos y almas de la ciudad. Drusila, su hermana y amante, ya muerta, fue recordada como la única luz en su reinado, y las demás víctimas quedaron con la memoria marcada por la humillación. Reflexionemos un momento. ¿Merecía Calígula algún perdón? ¿Dónde estará su alma, si es que alguna vez existió fuera de los excesos que la consumieron? Su reinado nos enseña que la combinación de poder absoluto y locura personal puede convertir incluso la intimidad más sagrada en un arma, y que la historia, aunque fascinada por la extravagancia, siempre recuerda el precio de la crueldad. Así terminó Calígula, asesinado, odiado, temido, y a la vez eternamente recordado. Y mientras Roma respiraba de nuevo, nosotros podemos preguntarnos, con cierta incomodidad, ¿qué límites cruzaría un hombre si nadie lo detuviera? La respuesta a veces está en las páginas que sobreviven de Suetonio y Dion Casio, y a veces, simplemente, en nuestra imaginación.